Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Comenzamos a leer en el versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice esta porción de la palabra, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por la porción de la palabra que hoy tenemos. Queremos pedir una bendición especial por este tema, para que cada uno de nosotros pueda tener las condiciones de escucharla y también de practicarla. Podamos, Señor, recibir y también dar. Sea, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en esta mañana en cada uno de nosotros, porque sin ti, Señor, en vano estamos aquí, si tú no estás en medio de nosotros. Rogamos tu presencia y rogamos que nuestros corazones se abran para recibir, Señor, esta preciosa semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar de varias cosas. La primera cosa es decirles que la carta es a los corintios, y los corintios, o sea, Corinto, está en Grecia. El apóstol Pablo está escribiendo acá a los griegos judíos salvados, hombres inteligentes. Ustedes saben que Grecia era uno de los países donde estaba toda la cultura, el desarrollo intelectual, la filosofía del mundo, todo se desarrollaba ahí en Grecia. Y él le está hablando a esos judíos griegos, convertidos, hombres inteligentes, sabios. Y el libro de Corintios está dedicado para eso. Si uno lee el capítulo 1 y el capítulo 2 se va a dar cuenta de lo que está diciendo. Así que con eso en mente, hoy vamos a hablar. Y el tema que traje hoy, voy a hablar sobre la mente de Cristo. El mensaje último, el último versículo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente? La mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria. Es también parte del ser humano
donde se desarrollan estos procesos. Mente también es sinónimo de designio, pensamiento, propósito o voluntad. ¿Y qué hay en la mente? La mente es un concepto que describe un sistema funcional. Incluye los procesos psicológicos como el lenguaje, la memoria, el pensamiento, la percepción, las emociones, la voluntad y la intencionalidad. ¿Cómo influye entonces la mente en el ser humano? Su cerebro produce sustancias que pueden mejorar su salud, y estas sustancias incluyen las endorfinas, que son analgésicos naturales, y la globulina, que refuerza su sistema inmunitario. Las investigaciones muestran que lo que su cerebro produce depende en parte de sus pensamientos, sentimientos y expectativas. Así que, ¿cuál es la importancia de la mente? La mente es tan poderosa porque ejerce una influencia directa en nuestros actos conscientes. Desde el punto de vista es esencial aprender a controlar el poder de la mente, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, concentrarse en nuestros deseos, buscar el perfeccionamiento permanente de nosotros mismos. Yo diría, el poder de la mente es uno de los poderes más grandes que hay, que nosotros tenemos. Lo que les acabo de leer está en el diccionario, estoy sacando toda esa información, ¿no? Y había más cosas para agregarle, pero digo, con esto es suficiente como para arrancar en una introducción. Está hablando, por un lado, de la mente de Cristo, está hablando que nosotros tenemos la mente de Cristo, y está hablando también de que nosotros tenemos una mente, y esa mente es la que nos está gobernando, y hacemos lo que la mente nos da. ¿Dónde está la mente? Bueno, está en nuestro intelecto, no está en un lugar específico. Ahí diríamos que está la conciencia. La conciencia actúa y la mente actúa de la manera que la conciencia le está enseñando, le está gobernando. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros estamos viviendo, todo pasa por nuestra mente. Por eso es importante la influencia que nosotros le damos a nuestra mente, lo que nosotros le alimentamos a nuestra mente. Al decir tenemos la mente de Cristo, que es lo que quiero hablar en esta mañana, al decir que tenemos la mente de Cristo quiere decir que nosotros estamos influenciados por el poder de Cristo, por la enseñanza de Cristo, por el modelo de Cristo, y eso incluye nuestras emociones, nuestros pensamientos, incluye nuestras decisiones, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Si el creyente va a basar su vida espiritual en Cristo, debe tener una gran influencia de Cristo, o cristiana, o bíblica, en su mente. Cuando nosotros nos alimentamos de cosas del mundo, nuestra vida espiritual no es lo mismo, no logramos tener esa capacidad espiritual de discernir las cosas. En este pasaje que les acabo de leer, del versículo 6 al último versículo 16, está hablando de la sabiduría de Dios, está hablando de la mente de Dios, de conocer a Dios, y que no todos van a conocer a Dios, sino nosotros, los cristianos. La sabiduría que viene de Dios, solamente los que tienen el Espíritu de Dios la pueden conocer. Así que es de gran influencia, sabiendo que nuestra mente es la que nos está gobernando. Hoy usted en la mañana se levantó. ¿La mente qué le dijo? Voy a ir a la iglesia. O sea, su pensamiento es movilizarlo a usted a lo que quiere hacer. Puede que en la semana diga, bueno, voy a ir a trabajar. Usted está pensando en su trabajo, está razonando sus emociones. Usted está viviendo la vida a través de lo que la mente le está gobernando o le está influyendo. Así que el poder de la mente es muy importante. Escuchaba al hermano Ricardo el miércoles
que dicho sea de paso éramos re poquito. Yo le dije que le estaban boicoteando porque sabían que él iba a enseñar. Pero la verdad que era muy poquito, pero el devocional que trajo estuvo muy bueno. Y una de las cosas que rescataba ahí en lo que él estaba hablando el miércoles, era que a veces él se sentía de una manera depresiva, una manera mal, o que uno estaba cansado, o que no entendía lo que le estaba pasando. Y la circunstancia de la vida es lo que influye en nuestra mente. Es lo que nos está gobernando. Si ha pasado algo malo, la mente entonces está con una depresión o está tirándole abajo a usted el esfuerzo, el pensamiento positivo de ser un cristiano, hijo de Dios, y saber que Dios está al lado suyo. Pero la mente es traicionera. Nosotros tenemos que tener una preparación mental de saber que somos hijos de Dios, que tenemos la victoria en Cristo, que el Señor no nos va a dejar en ningún momento, y sea momento duro de la vida, ya sea momentos familiares, ya sean económicos, ya sea lo que sea, el Señor va a estar con nosotros si nosotros alimentamos esa mente espiritualmente. Así que es importantísimo lo que estamos hablando en esta mañana. En una escritura que decía Isaías 40:13, que lo acabamos de leer, dice: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Él dice que el hombre natural opera en la sabiduría del mundo, mientras que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y noten bien el desarrollo de cómo él llega a esta declaración de que nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo está haciendo todo un desarrollo inteligente para llevar al cristiano a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Está en el versículo 16. ¿Quién enseñó a Cristo? ¿Quién enseñó al Señor? Y que nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nosotros, si somos espirituales, porque tenemos una mente espiritual. Y estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en el mundo. Lo que Dios está haciendo en nuestra mente. La mente de Cristo opera en la sabiduría de Dios. Aquí dice que esta mente de Cristo opera en esa sabiduría. En el versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estamos hablando de algo que no todos lo entienden. Si hoy tuviéramos el mismo porcentaje que hay acá hoy, de los que están sentados acá en los bancos, el mismo porcentaje de gente inconversa que no entiende espiritualmente nada, tendríamos una gran disputa, una gran conversación, porque ellos no van a entender lo que nosotros estamos hablando, porque como dice la palabra de Dios, para los incrédulos es locura, mas para nosotros es sabiduría de Dios. Podemos hablar acá porque somos creyentes y entendemos lo que estamos hablando, pero lo mismo no podemos hablarlo en la calle con un extraño porque no lo van a entender. Por eso está hablando de la mente de Cristo, está hablando de la sabiduría de Dios. Él dice que el hombre natural no puede ni siquiera entender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y tampoco las puede entender porque necesita algo que el hombre natural no tiene y que se llama discernimiento espiritual. Dice que hay que discernirlas espiritualmente. Este es el pasaje que acabamos de leer. Allí que dice que nosotros ya tenemos, no es que vamos a tener, sino que ya tenemos la mente de Cristo. No es que vamos a crecer y madurar para llegar a tener la mente de Cristo, no. Inmediatamente que nosotros somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Ya pensamos como Él. Es como un eco de lo que Cristo es, nosotros lo somos. ¿Y para quiénes está hablando aquí el apóstol? Ya lo he dicho, lo he adelantado. A los que tienen el Espíritu de Dios, a los que tienen la mente de Cristo. Así se lo está diciendo a los corintios: ustedes tienen el recurso, a ustedes se les ha dado lo que se requiere para poder entender la sabiduría de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios mismo
dentro de vosotros. ¿Usted valora que tiene el Espíritu de Dios para comprender el mensaje de Dios? Si no, usted no lo podría entender. Usted conoce la palabra porque Dios se la revela a usted. Hoy estamos predicando, usted está escuchando, pero usted puede escuchar a otro predicador, puede leer la palabra de Dios, puede estudiar y se va a dar cuenta espiritualmente, en su discernimiento espiritual, lo que Dios quiere para usted. Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Algunos pueden comprender un poco más, otros pueden comprender un poco menos. Los más nuevos quizás no comprendan tanto. Los más viejos puede que comprendan un poco más. Y cuanto más estudiamos, cuanto más nosotros navegamos en la palabra de Dios, es cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. En la Biblia, la palabra mente se usa de diferentes maneras. Por ejemplo, se usa para describir la facultad intelectual o la capacidad que una persona tiene para entender las cosas, para crear criterios. No todos tenemos la misma capacidad, pero no todos tenemos en muchas ocasiones esa facultad de poder entender cosas complejas, porque el Espíritu nos está revelando las cosas. Cuando usted está aconsejando, cuando usted está recibiendo consejo, estoy seguro que usted está teniendo el Espíritu de Dios para entender lo que dice la palabra de Dios. En el pasaje que leí decía, es un misterio oculto que solamente lo van a entender aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Cuando usted abre la Biblia y lee, ¿entiende lo que dice? ¿Comprende lo que dice? Quizás no pueda desarrollar todo, pero estoy seguro que el Espíritu de Dios va a hablar a su corazón y va a tratar de interpretarle lo que está escondido en la palabra de Dios. También se define como la facultad de percibir las cosas divinas, de reconocer lo que es bueno y a la misma vez odiar lo que es malo, rechazar lo malo. Al entender la palabra de Dios, usted sabe lo bueno y lo malo, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere que usted haga. Y se va haciendo carne en la mente suya. Ya usted está rechazando lo que es malo. Porque usted está aprendiendo a darle calidad a su mente. Porque usted está alimentando su mente. Y lo está haciendo con la sabiduría de Dios. Ya inmediatamente usted rechaza todo lo que es pecado. Inmediatamente usted comprende cuál es la diferencia entre obedecer a Dios y no obedecerle. ¿Cuál es lo del mundo y cuál es lo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de su vida? Usted ya lo está entendiendo. A través del tiempo, a través de los años, a través de la preparación bíblica, a través del estudio y a través de las predicaciones, usted va entendiendo lo que Dios quiere de su vida, que usted deje, que usted adquiera, que usted tenga y que usted abandone. Y todo esto sucede en la mente. Sucede en ese aspecto de nuestro intelecto y de nuestro razonamiento. También se usa para describir un modo particular de pensar, de juzgar, es decir, pensamientos, sentimientos, propósitos y deseos. Esto es poderoso, por eso es importante entender la palabra mente en su contexto original, porque lo que Pablo les está diciendo a los corintios, que era mayormente una congregación de gente inteligente, que sabían bien lo que era la palabra del Señor, como dije al principio, lugar de los griegos. Por lo tanto, estas personas eran eruditas. Y gracias a Dios, Pablo estaba preparado para poder hablar a ese nivel, porque tenía una preparación desde pequeño, ya muy jovencito. Ellos eran amantes de la sabiduría antes de venir a Cristo. Amantes de la sabiduría griega, de los padres de la filosofía. Ellos estaban envueltos de lo que Pablo le llamaba la sabiduría del mundo. Por lo tanto, le estaba escribiendo a una congregación que en su mayoría eran creyentes y sabían de lo que estaba hablando. Por eso decía la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. El conocimiento mundano, el conocimiento pagano, filosófico, contra el conocimiento de la sabiduría de Dios, de la parte espiritual, ¿no es cierto? Desarrollando la parte de Dios. Todo esto
era equivalente a tener la mente de Cristo. Al comprender la palabra de Dios, comprendía lo que Cristo quería. Usted está entendiendo la palabra del Señor, está entendiendo la mente de Cristo. ¿Qué era lo que Cristo quería de usted? Primero, salvarle, perdonarle, darle vida eterna. Segundo, que usted abandone toda acción mundana, pagana, y se dedique a vivir la vida cristiana, entregado a Él, en santidad, en honra, en consagración, porque eso es lo que Cristo quiere de su vida. ¿Usted lo entendió? Quiere decir que usted tiene la mente de Cristo. Alguien que no tenga el Espíritu de Dios no puede entender las cosas espirituales. Eso creo que quedó bien claro en la lectura de 1 Corintios 2, 6 al 16. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes ya tienen el Espíritu de Dios. Como consecuencia, ustedes tienen la mente de Cristo y esto indica que ustedes han recibido una capacidad para desarrollar la parte espiritual de su vida. Así que cada uno de nosotros, lo que está acá, creo que el 100%, entiende la palabra de Dios. Y cuando la estamos hablando, sabe de lo que estamos hablando. No por historia, no por filosofía, sino por el Espíritu de Dios. Entender la palabra de Dios. Noten bien que él ya le decía, ustedes ya lo tienen. Y están presentes. No está en pasado ni en futuro. Ustedes ya tienen la mente de Cristo. Hermanos, tenemos que comprender que nosotros al comprender la palabra de Dios tenemos la mente de Cristo. Y al tener esa mente es donde nos moviliza interiormente a hacer lo que Dios quiere. ¿Quién de nosotros no estaría en otro lugar ahora haciendo algo, trabajando, paseando o haciendo alguna actividad diferente a lo que está pasando hoy al estar en la casa de Dios? Creo que todos tendríamos algo para hacer, ya sea estar en casa, ya sea ir a ser mandado, ya sea a lo que sea. Pero la mente nos trajo a la casa de Dios. La mente nos movilizó a la casa de Dios. La mente nos instruyó de que hoy es día de reunión y debemos estar en la casa del Señor, en la iglesia. No para aparecer como un número, sino porque lo necesitamos. Porque la mente de Cristo nos enseñó de que tenemos que reunirnos, que tenemos que tener una iglesia, que tenemos que ser miembros, que tenemos que apoyar a la iglesia, tenemos que crecer como personas cristianas y tenemos que evangelizar al mundo. ¿Lo comprendimos? Y entonces la mente nuestra nos trajo hasta este lugar. Si a alguno de ustedes se le ofreciera hoy estar en otro lugar y usted tuviera la opción de decir, ¿voy acá o voy a la iglesia? ¿Hago esta actividad o voy a la casa de Dios? Y ahí usted tiene el discernimiento espiritual para saber qué es lo que tiene que hacer. No le va a ir a preguntar a otro creyente o llamar al pastor o a la señora y decirle, ¿voy a ir a la iglesia o no? Hace unas semanas atrás hubo una actividad en Colonia, Nueva Helvecia, ¿no? La fiesta del chocolate. Creo que estuvo una paloma también en otra fiesta parecida. Algunos creyentes dejaron de ir a la reunión para ir a esa fiesta, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, ¿está bien ir a ese lugar o faltar a la iglesia? Sé que una persona muy cerca de nuestro lo hizo y la familia le dijo, bueno, la única vez que te vamos a permitir ir, pero eso no es costumbre. Tenemos que estar en la casa de Dios. ¿Quién manda venir a la casa de Dios? ¿Quién te mandó a ti hoy venir a la casa del Señor? ¿Quién te mandó a ti movilizarte? Te has movilizado con tu vehículo, te has vestido con tu mejor ropa, te has perfumado, has venido con ganas de estar en la casa del Señor. ¿Quién te movilizó a todo eso? La mente. Porque tú no tienes otro concepto de estar en otro lugar, porque tú aprendiste bíblicamente y espiritualmente que debes hacer esto. Porque esto es lo que Dios quiere para ti. Entonces, tú ahora eres espiritual. El apóstol Pablo le decía a los corintios, ustedes ya tienen el Espíritu de Dios. Ustedes conocen la sabiduría de Dios. Ustedes conocen el plan de Dios.
Y no tenemos por qué practicar lo contrario, ni hacer lo contrario, porque eso es lo que Dios nos pide a nosotros. ¿Cómo nosotros entonces conectamos la parte espiritual, esa verdad espiritual, de lo que ya tenemos y lo que somos? Requiere saber operar nuestra mente a la voluntad de Dios, volcarnos, elegir obedecer al Señor. ¿Me entiendes? Saber de que eso es lo que Dios quiere para tu vida. El otro día le decía a mi esposa, ¿dónde estaríamos si no tuviéramos la reunión? Y yo le digo, yo no quisiera estar en ningún otro lugar que estar en la casa de Dios. Por más lindo, bueno que sea, para mí el lugar de la casa del Señor, los días de reunión, son días especiales. Me levanto con gozo, con alegría, cada vez que tenemos que reunirnos de alguna manera, porque sé que voy a hacer lo que Dios quiere para mi vida. Porque el Espíritu de Dios me está preparando para eso. Porque tengo la sabiduría de Dios. Porque soy cristiano, porque tengo la mente de Cristo, y eso es lo que Cristo quiere para mí. Entonces, tu análisis personal, tu desarrollo como persona, pensamientos, decisiones, reflexiones, tomadas de decisión importantes, todo lo tienes que hacer con la lupa de la palabra de Dios y con la mente de Cristo. No lo puedes hacer en oposición a la palabra de Dios, porque no te va a salir bien, porque no es bueno. La definición de lo que simplemente nos da es como una palabra que debe ser bien entendida. Por eso es que es probable y muy posible que nosotros conectemos la definición correcta de algo y nunca tengamos una experiencia con lo que eso propone. Yo puedo decir, tengo la mente de Cristo y nunca saber cómo la mente de Cristo opera en mi vida. Entonces, ¿cómo puede decir que tengo la mente de Cristo si yo no sé ni cómo es? Yo puedo hacer la declaración, pero eso no significa que estoy teniendo la experiencia con lo que estoy declarando. Por eso mismo les estoy haciendo la comparación, ¿no? Una comparación sencilla para que todos entendamos lo que estamos hablando. ¿Cómo puedo yo saber que tengo la mente de Cristo? Es lo que vengo diciendo desde que comencé. Al practicar la parte espiritual de mí, eligiéndola por sobre la parte carnal, humana, pagana. Cuando yo tomo la decisión de hacer las cosas espirituales, tengo la mente del Señor. Cuando yo me niego a esa parte, es cuando yo no tengo la mente del Señor. Por lo tanto, las palabras lo que hacen es que nos dan la definición. Es como si nosotros supiéramos una receta, sabemos todos los ingredientes de la receta, pero nunca la probamos. Nunca vamos a llegar a lograr hacer esa comida o ese postre o eso. Sabemos toda la receta, lleva tantas cosas, sabemos las medidas, sabemos todo, pero nunca lo vamos a hacer. Usted puede que sepa todo bíblicamente, usted sabe lo que Dios quiere para usted, usted sabe qué es lo que Dios lo ha llamado, usted sabe que Dios lo perdonó, usted sabe que Dios requiere de usted algo más de lo que está dando, pero es como esa receta guardada. Nunca la voy a practicar, nunca la voy a hacer. Y si no la hacemos, entonces no vamos a tener resultados. ¿Sabe usted entonces la receta bíblica de lo que Dios quiere para usted? ¿Conoce el mensaje bíblico de lo que Dios requiere de cada cristiano? Sí, pastor, ya lo sabemos, ya lo sé, hasta yo lo he enseñado, yo lo he vivido, lo he practicado, hasta quizás he hecho tesis sobre eso. Pero todo eso quedaría como la receta sin hacer. Sé todo lo teórico, pero no sé nada de lo práctico. Tengo mucha cabeza, pero poco corazón. Tenemos que tener un balance correcto. Tenemos que tener una buena cabeza, pero también un buen corazón. Saber, entender, pero también hacer. Y practicarlo, y vivirlo, porque Dios está por sobre todos nosotros. Yo no sabré quizás todos los textos bíblicos, pero el Señor habla a través de la palabra de Dios
conocemos la palabra de Dios, conocemos al Dios de la palabra, conocemos a Cristo, nuestro Salvador, conocemos el Espíritu Santo, conocemos la Trinidad. Así que decir que tenemos la mente de Cristo no explica cómo funciona, no implica en realidad cómo funciona eso. Como dije al principio, y estaba haciendo el desarrollo de la mente. La mente, ¿dónde está en nosotros? La mente es un conjunto de cosas. Nosotros estamos pensando, ahora tú estás pensando, yo estoy pensando. ¿Qué estamos movilizando? Nuestras emociones, yo estoy hablando, ustedes no están hablando en este momento, pero están pensando. Yo estoy hablando, movilizando mis emociones, mi conocimiento. ¿Y dónde está la mente exactamente en todo el cuerpo? Está en todas partes. Desde nuestra conciencia, ¿no es cierto? Desde nuestra cabeza se va desarrollando en todo el cuerpo. Y es un conjunto de cosas. Entonces, si eso nos moviliza a algo positivo, espiritualmente hablando, si nos moviliza a servir al Señor, si nos moviliza a vivir una vida entregada al Señor, a tener nuestros pensamientos 100% en el Señor, quiere decir que yo estoy impregnado de la palabra de Dios. He alimentado mi vida espiritual. Ahora, si yo no la alimento, me voy a debilitar. Es como tu cuerpo. Si tú no comes nunca y haces ayuno todo el tiempo, por no quedar con muchos kilos encima o por una dieta especial por algún motivo, te vas a debilitar. Y eso no te va a favorecer. Físicamente vas a quebrantarte en alguna parte. Espiritualmente hablando lo mismo. Si nosotros no nos alimentamos con la receta y la dieta bíblica de estar cerca del Señor, de orar con el Señor, nos vamos a debilitar. ¿Qué pasará con nuestra mente? Nuestra mente va a tener opciones. Mientras estamos en Cristo, mientras estamos influenciados por la palabra de Dios, no va a haber opciones. Porque estamos sumergidos. Ahí diría, estamos bautizados en el Espíritu Santo. Estamos controlados por el Espíritu Santo. Pero si nosotros bajamos nuestro nivel espiritual, ya no nos estamos alimentando como debe ser, empiezan las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Vivir la vida del mundo, servir a Belial, hacer las cosas humanamente y carnalmente para nosotros, y hemos abandonado lo que es la fe, el propósito bíblico, el pensamiento cristiano, la mente de Cristo. ¿Vamos bien ahí? Vamos analizando esa parte. Si nosotros decimos que tenemos la mente de Cristo, tenemos que estar impregnados de Cristo y de su palabra. El Señor nos está invitando a que nosotros levantemos nuestro nivel espiritual de nuestros pensamientos, que maduremos nuestra inteligencia, nuestra emoción, y todo lo que pertenece a la mente será influenciado por la palabra de Dios. Y ahí es que nos movilizamos. ¿Nos movilizamos a qué? A lo que Dios quiere, a lo que el Señor quiere de nosotros. Algunos hablan hoy de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Por ejemplo, las redes sociales nuestras nos recuerdan que hace 2 o 3 años publicamos algo. Nosotros no lo recordamos, pero ¿quién lo recuerda? La inteligencia artificial. Ah, no me acordaba, hace 6 años publiqué algo y salió de vuelta la foto de un pariente, de un niño, un hijo, una reunión especial, qué sé yo. Y no recuerda. ¿Se acuerda usted que hacía tal cosa? Ah, no me acordaba. Bueno, entonces eso se llama inteligencia artificial. Pero también tenemos otro tipo de inteligencia, por ejemplo está la que se conoce como la inteligencia emocional. La inteligencia emocional trata con el poder entender las emociones y usar esas emociones, percibir las emociones y manejar las emociones. Y una de las cosas importantes de todo esto, y muchas veces pasa,
que a través del ministerio nos dimos cuenta de que la gente se emociona quizás por un mensaje y decide ahí conocer a Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador. Otro quizás, en alguna manera, yo me oponía a eso en un campamento que hemos ido y veía que los jóvenes todos los días pasaban al frente, todos los días se arrodillaban, todos los días oraban, todos los días, y a mí me molestaba mucho eso. Pero dejaban la opción de que, bueno, parecería que no lo entendió el lunes, pero parece que el martes tampoco lo entendió, parece que ya se olvidó lo que hizo ayer. Y así en la semana iba todos los días orando como que nunca había orado. En una parte yo estuve hablando con una persona encargada y le dije que eso no lo veía bien. Cuando una persona decide algo por Cristo, aceptar a Cristo, consagrar su vida a Cristo, no es por emoción. Yo sé que la emoción es parte, ¿no? Usted ahora está usando su emoción, su pensamiento. Usted está escuchando y la emoción lo está tomando decisiones. Puede que esté rechazando el mensaje directamente, puede que esté analizando lo que estamos hablando y puede que esté decidiendo mejorar su nivel espiritual y llegar a ser 100% la mente de Cristo. Pero todo eso va a través de sus emociones. Así que tenemos que tener cuidado con las emociones. Está bien las emociones, pero no emocionarnos siempre. Que fue por emoción cuando yo acepté a Cristo. Fue por emoción cuando yo me bauticé. Fue por emoción cuando yo me consagré a Cristo. Pero fue ese momento. Y no fue más nada que eso. ¿Me vienen entendiendo? Las emociones tienen su lugar, pero no es el principal motor para tomar las decisiones. La mente es el conjunto, la emoción es una parte. El razonamiento de la emoción debe ser analizado. ¿Es por emoción que estoy haciéndolo? ¿Es por envidia? ¿Recuerdan ustedes que decía, algunos venían al Señor y Señor, algunos están predicando y echando fuera demonios, haciendo esto? Bueno, déjelo. Si no son contra nosotros, son con nosotros. Algunos pensaban que sería por envidia. ¿Recuerdan aquel mago que le dijo a Pedro que le vendiera el Espíritu Santo, ¿no? Y dijo él, estás equivocado, no es por dinero, no es por emoción. Es parte, pero no es lo principal. Y luego también está el coeficiente intelectual. Y aquí es una medida que se usa para poder determinar la capacidad que una persona tiene para procesar información. Todos ustedes procesan la información que le estamos dando diferente. Uno lo procesa con más profundidad, otro lo procesa con menos profundidad. Uno lo pasan por alto, otros no lo entienden. El proceso intelectual lo tenemos diferente uno del otro. Y es importante ese proceso intelectual. O sea, estoy analizando lo que estamos escuchando. Estoy analizando intelectualmente, con mi coeficiente intelectual, qué es lo que está tratando de decirnos el predicador a través del mensaje o a través de la porción de la palabra que leímos. Así que podemos usar la capacidad que una persona tiene, procesar esa información, razonar esa información y presentar un argumento de lo que estamos hablando. Tú ahora mismo estás procesando la información. Luego puedes determinar que lo que dice la palabra de Dios y luego puedes aún dar argumentos sobre esto, si es positivo. Todos estos tipos, niveles de inteligencia, se va debatiendo dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un análisis diferente. Algunos se van de la iglesia y dicen, bueno, ahora hasta la próxima reunión no me acuerdo ni que soy cristiano. Otros se van con el mensaje y empiezan a analizarlo. Empiezan a tener un tiempo de meditación. ¿Qué se dijo hoy? ¿De qué se habló? ¿Para qué? Pueden escucharlo luego más tarde y decir, bueno, no entendí mucho, quiero escucharlo de vuelta a ver si lo puedo entender y lo voy a analizar. Algunos pueden tirar la palabra de Dios y otros pueden aprovechar la palabra de Dios. Y ahí viene también lo que es la emoción. Otra vez vuelvo a repetir, el apóstol Pablo les decía a los corintios, ustedes son inteligentes,
tienen capacidad para entender la palabra de Dios, la palabra espiritual. Los antiguos no lo conocían, no se sabía esto. Se hablaba del Antiguo Testamento, se leía en la sinagoga, pero no se desarrollaba la parte espiritual. No se llegaba a lo que en el Nuevo Testamento nos enseña, que la salvación es por fe, no por práctica, no por traer un animal, hacer un sacrificio, ritualmente venir una vez por año o hacer un servicio con el sacerdote, es lo que era en el Antiguo Testamento. Eso ya fue. Ahora todo es espiritual y es por fe. Si hay alguien que podía hablar de lo que era renovar el espíritu en nuestra mente, es precisamente un hombre que era altamente educado, como lo era el apóstol Pablo. Un hombre que tenía capacidades intelectuales, que fueron reconocidas. Por ejemplo, cuando usted estudia la vida del apóstol Pablo, usted entiende que él, muy jovencito, quizás a los 13 años, ya había ido enviado a aprender a una de las mejores escuelas a los pies de Gamaliel. Un hombre preparado para estar dentro de lo que le llamaban el conjunto o el grupo que manejaba la religión israelita. Por eso él decía que cuanto a la ley era irreprensible. Era un hombre culto, un hombre preparado, un hombre que sabía muchos idiomas, un hombre que estaba tan bien preparado que Dios lo trajo a sus filas con la preparación que tenía para convertirlo en el gran hombre que era para Dios. Como le dijo a Ananías, lo que voy a hacer con este hombre. Ve y ora por él, porque yo a este lo he elegido. El Señor eligió al apóstol Pablo para eso. Y no solamente la sabía, sino que había memorizado la ley. Un hombre que quizás ni necesitaba abrir los rollos, porque lo sabía hasta de memoria. Los historiadores dicen que pudo haber sido o haber aspirado a ser parte del Sanedrín. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento, él no está hablando allí de un juego de palabras, sino que nos está dando una exhortación específica a que podamos pensar, que podamos desarrollar un nivel de entendimiento, una capacidad de entendimiento superior al común de la población. Y eso lo podemos adquirir aquí en la tierra. Tenemos la mente de Cristo, estamos hablando de la divinidad, estamos hablando del Creador, estamos hablando del todo, el único Dios, y nosotros tenemos esa mente. O sea que nuestra capacidad intelectual, emocional, nuestra mente, nuestro desarrollo, nuestros movimientos, son movimientos superiores a lo del común humano de esta tierra. Porque vamos por las partes espirituales, vamos por la vida espiritual, vamos por la superioridad espiritual. Vamos hacia el Hijo de Dios, hacia el Dios mismo. De esta manera de pensar precisamente el apóstol Pablo consideraba en este capítulo, y allí Pablo nos indica que él pudo haber operado en sabiduría de su religión judía, que él pudo haber operado la sabiduría del mundo, pero él mismo se autolimitó. Él mismo se impuso, él mismo creó la barrera para no cruzarla. Y esto es una de las partes importantes para este mensaje. ¿Dónde están tus límites en cuanto a lo carnal, humano y mundano? ¿Y dónde están tus límites para no pasarte para ese lado? Por eso te digo, tenés que alimentar la parte espiritual, el alma espiritual, el intelecto espiritual, la mente espiritual, para no pasarte para el lado del mundo. Es muy fácil poder pasarnos. Es muy fácil cambiar. Es muy fácil decir, yo no voy a seguir este camino. Hoy lo vemos. Aquí en la congregación viene mucha gente visitándonos. Ustedes lo han visto. Durante meses viene uno, viene el otro, prometen, dicen que van a seguir, dicen que esto, que lo otro, y desaparecen.
No sabemos qué ha pasado. Nos ponemos a examinarnos y decir, la culpa será nuestra. ¿Qué será? ¿La prédica, la alabanza? ¿Qué es lo que no le gustó? ¿O qué es lo que estaban buscando realmente? No sé. Pero sé que mucha gente, con sus emociones, promete muchas cosas y luego no las hace. Así que trate de manejar bien las emociones. La emoción está bien, pero no es lo principal. Son las capacidades de entender la palabra de Dios, la capacidad de interpretar la palabra de Dios, tener la capacidad de entender el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Señor me salvó? ¿Para qué me salvó? ¿Y a dónde voy? ¿Usted no entiende? El apóstol Pablo decía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué había hecho él? Un quiebre. Cuando él conoció a Cristo como su Salvador, hizo un quiebre de ser el perseguidor de la iglesia, pero no fue ese mal hombre. Fue el hombre preparado, fue el hombre intelectualmente superior, fue un hombre que tenía todas las capacidades para perseguir esta nueva fe o esta nueva iglesia que se oponía a lo que era el judaísmo. Y en su celo de judaico, en su celo de entender el Antiguo Testamento, de ser un hombre preparado, perseguía a la iglesia. Pero no la perseguía porque era un asesino, no perseguía a la iglesia porque era una mala persona, era alguien que no le había amanecido Cristo. Pero cuando se encontró con Cristo mismo, camino a Damasco, todos sus conceptos, pensamientos cayeron al piso y él se entregó al Señor 100%. Y no volvió a cruzar la frontera, no volvió al viejo mundo, no volvió a la religiosidad, al judaísmo, no. Hasta se opuso con Pedro y le dijo que cuando estás con los judíos eres judío, cuando estás con los gentiles eres gentil, Pedro. Él, que era más nuevo, con los años entendió que si somos de Cristo, somos de Cristo. Y si tenemos que cortar con el mundo, lo cortamos. Y si nuestros conceptos estaban falsos, lo dejamos a un costado. Mejor hombre que este Dios no podía haber elegido para comenzar el ministerio de los gentiles, ¿no es cierto? Puede que usted diga, yo sé lo que Dios quiere, pero no lo alcanzo, no puedo alcanzarlo. O es más grande que yo la vida humana o carnal que tengo. Puede que usted diga, yo realmente estoy batallando entre la carne y el espíritu, entre vivir la vida cristiana y entre vivir la vida humana. Yo te voy a decir, tú no tienes opciones. Si esa opción está apareciendo en tu vida es porque tú estás alimentando la parte carnal. Si bien el mismo apóstol Pablo dijo que había una lucha dentro de nosotros entre el viejo hombre y el nuevo hombre, que hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo alcanzamos, entendemos que hay una lucha, pero entendemos que ya tiene que haber un tiempo de madurez, de decir, ya está, basta, ya maduré, ya entendí que esto no es bueno y que lo tengo que abandonar y que esto sí es bueno y que debo hacerlo, aún a pesar de que no tenemos quizás frutos. Lo que vamos a evangelizar, no estamos viendo frutos en estos momentos y puede que hasta nos desanimemos. Pero esa no es la idea, porque ese no es el plan de Dios. ¿O usted acaso no leyó la Biblia? ¿Usted acaso no leyó cuando el Señor Jesús predicaba, enseñaba? ¿Quiénes eran los que le seguían? Muy poquitos, ¿no? Y de los 12 que tenía, uno lo traicionó. Si el Señor hubiese sido por las circunstancias, hubiese dejado de predicar. Hubiese dejado todo el plan por la mitad. Aun cuando estaba en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió el desamparo de su Padre Celestial, de sus discípulos, de todos. Todos lo abandonaron.
pero él sabía lo que su Padre Celestial quería. Hermano querido, si tú te sientes solo hoy y sientes una batalla interna y sientes que parecería que no hay fruto en tu vida, tú haz lo que Dios te pide y hazlo callado de la boca. No esperes recompensa terrenal, porque las recompensas celestiales son las mejores. El apóstol Pablo dice que esta gente ha alcanzado madurez y accede a la sabiduría de Dios. Es como decirle a ellos, estos filósofos griegos, ellos tratan de descubrir las cosas profundas del universo, pero yo no les estoy hablando del universo, yo les estoy hablando de lo que creó, del que creó el universo, las cosas profundas de Dios. Lo que nosotros tenemos, las capacidades nuestras de entender a Dios, no la tiene el ser común. No la tiene. El ser humano común no la tiene. Puede que se crean más inteligentes que nosotros, puede que se burlen de nosotros, puede que nos humillen, pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios y ellos no la tienen. No somos mejores, sino que somos perdonados y por eso tenemos eso allí. Notemos esto, Pablo les está diciendo ahí, la razón por la cual nos ha dado el Espíritu de Dios es para que sepamos. ¿Sepamos qué? Si no había Biblia, no había instituto, no había grados académicos teológicos, ¿qué teníamos que saber nosotros? Él lo dice claro, lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir que si usted y yo llegamos a comprender lo que Dios nos ha concedido, tenemos más sabiduría que los príncipes de este mundo. ¿Notó la diferencia? Sabiduría de Dios. No seremos quizás eruditos como los mundanos o como los paganos, pero sí podemos tener la sabiduría de Dios y conocer la mente de Cristo y saber lo que Dios quiere para nosotros. Por eso al leer todos estos versículos hay que volverlos a leer, el texto completo. Lea capítulo 1 y 2 de Corintios, si puede, léase todo Corintios. Analícelo, cómo el apóstol Pablo hablaba de esos hombres. Esa revelación que no todos la tienen. Usted la tiene, yo la tengo. Profundice, navegue por esas aguas profundas de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo, sino que renovamos el espíritu de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que comprobéis que la buena voluntad de Dios. Nosotros, queridos hermanos, tenemos una capacidad espiritual que no la tiene el ser humano común. Y esto le añade otra cosa. No solamente es que lo que tenemos, sino que hemos recibido la facultad de interpretar la palabra de Dios. La capacidad que nosotros tenemos para poder alimentarnos de la palabra de Dios. Una palabra de Dios que tiene miles de años, pero para nosotros es fresca. ¿No fue fresca para usted este pasaje hoy? ¿No le cae como que fue hoy mismo que se habló? Eso es lo que opera el Espíritu Santo cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Es una palabra fresca, una palabra actual. Entonces, ¿cómo se renueva la mente? ¿Podemos vivir en lo que Dios nos ha concedido? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo pasamos de allí? Porque es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo y practicarlo. Tienes la receta, está aquí en la Biblia, tienes todo el pensamiento bíblico, sabes lo que Dios quiere para ti, pero te falta la otra parte, la parte de práctica. El saber es importante, pero también es importante el practicarlo. La mente de Cristo, ¿cómo se puede llegar a experimentar esto? Y para esto nos ayudaría un poquito saber cómo opera esa mente. El campo que se especializa en ayudarnos a entender esta maquinaria que tenemos en nuestra cabeza es la neurociencia. Y la neurociencia
Decía la doctora Caroline Leaf, ¿quién me apagó el cerebro? Ella dice que nuestros pensamientos viajan en autopistas, que en el cerebro se le conocen como rutas neurales. Mientras más veces un pensamiento se repite, más ancha se hace la autopista. Por lo tanto, si el pensamiento es malo, la autopista se sigue ensanchando. Yo sé que lo que es ver personas con deficiencia y salud comprometida es su capacidad mental. Y nosotros mismos al principio podemos tener pensamientos equívocos. Esta persona no está entendiendo lo que le estoy diciendo porque no tiene capacidades para razonarlo. No llega a un nivel intelectual para comprenderlo. Pero eso puede cambiar cuando uno tiene la mente de Cristo, porque al conocer el amor del Señor, uno puede interpretar espiritualmente lo que Dios quiere y su mente quizás no tenga tanta inteligencia humana, pero sí puede tener la inteligencia espiritual. Puede desarrollar una inteligencia, una mente espiritual. Si los pensamientos son buenos, esa persona disfruta de un estilo de vida bueno, disfruta de otras cosas que no se experimentan de otra manera. Otro autor que comenta sobre este asunto, Donald Miller, y él dice que las investigaciones sobre el cerebro han revelado que cuando nuestro cerebro llega a una conclusión sobre algo en particular, usa la menor cantidad de energía posible para llegar a esa conclusión. Así que requiere de usted y yo tener un proceso de información que no estábamos acostumbrados, que reta lo que oímos. Hoy usted está escuchando algo, ahora está retado. El reto es entender lo que se dijo para ponerlo a practicar, para comprenderlo. Y todo eso se desarrolla en una mente, en la capacidad nuestra de entender las cosas. Quizás es muy rápido lo que yo estoy hablando y usted no le da tiempo a pensar. Y lo entiendo, yo también me pasa lo mismo. Si alguien habla tan rápido como yo, no me da tiempo a poder razonar y pensar. Yo me ocupo cada vez que grabo el mensaje de escucharlo, de detenerlo, de volverlo a escuchar. Y muchas veces me cuestiono por qué hablo rápido, por qué no dejo lapso de tiempo para pensar. Bueno, el reloj nos persigue, ¿no? Ya me está diciendo el reloj, ya es hora de parar. Entonces no hay un tiempo más amplio para poder desarrollarlo quizás más lento, o hacer preguntas, o llegar a conclusiones. Pero lo que usted está escuchando ahora, esa información, usted la está procesando. Si usted la procesa bien y su intelecto le dice lo que se dijo hoy en el mensaje, lo que se leyó en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 16, dice que yo tengo la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, que yo conozco lo que Dios quiere hacer en el mundo, que yo entiendo bíblicamente y espiritualmente lo que Dios es para mí, y ese proceso que usted hizo, lo digirió, lo pensó y ahora lo puede practicar. En resumen, todo lo que se habló hoy, es decir, si tenemos la mente de Cristo, si tenemos la parte espiritual desarrollada, si nos enfocamos bíblicamente a entender a Dios, no tenemos ninguna excusa para no obedecerle, porque tenemos que vivir espiritualmente. ¿Sabe? Muchas veces entendemos de que lo que hemos aprendido desde el principio no tiene lugar para razonar otra cosa. Por ejemplo, si una persona estuvo en una iglesia, vamos a poner un ejemplo de una iglesia o una denominación o una enseñanza, y lo que le enseñaron al principio y no puede razonar, pensar o evaluar un cambio de mentalidad, porque ya recibió aquello y de ahí no cambia. Ahí le podría decir que está estacionada esa mente, porque no hay desarrollo, no hay análisis, no hay discernimiento. Llega ese momento de decir, esto es lo que yo aprendí, por esto me voy a quedar y no va a haber oportunidad para tener novedad de vida. Y eso es peligroso, porque lo puede llegar
a ser enfriar espiritualmente. Así que abra su mente, abra su corazón y haga lo que dice la palabra del Señor. Renueve su mente. ¿Y cómo nos renovamos mentalmente? La única manera de renovar nuestra mente es bíblicamente. La única manera de renovar nuestra mente es ir a la palabra de Dios. Naufragar en la palabra de Dios. Naufragar no dice zambullirse, sumergirse, bucear. Hace rato vengo queriendo esa palabra y no me salía. Tengo esos baches mentales a veces, no me salen las palabras. Bucear en la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios. Y va a ser la única manera en que yo pueda estar fuerte espiritualmente. Así que lo que nosotros hemos aprendido es a razonar, a pensar. Tengo la mente de Cristo. Y ahora es como que nos ponen otro lente. Vemos las cosas diferentes. Como que nos ponen otro filtro. Como que nos ayudan a ver la información a través de otro lente. Porque ahora lo estoy haciendo como Dios quiere. Analizando bíblicamente. Buscando la voluntad de Dios. Así es como una persona puede entender la palabra de Dios. Un niño es enseñado, pasa a la adolescencia, cuestiona a sus tutores, maestros, padres, etc. Pero cuando llega a la madurez, reconoce que lo que le enseñaron era correcto, pero esa rebeldía de la adolescencia no se la quita a nadie. Siempre la van a tener. Lo tuvimos nosotros y lo van a tener ellos también. Entonces, cuando nosotros somos niños en Cristo, nos educan, nos preparan. Cuando llegamos a la adolescencia, cuestionamos a nuestros tutores, padres, pastores, maestros. Pero cuando llegamos a la madurez, entendemos lo que Dios quiere de nosotros y lo practicamos. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo se llama todo eso? Proceso. ¿Y cómo me meto en el proceso? Me meto por voluntad propia, me meto porque amo al Señor, me meto porque es lo que el Señor quiere. El niño que ha aprendido en los primeros años de su vida no se va a quedar ahí. Él va a crecer, va a madurar y va a cuestionarse cosas hasta que llegue a su definición personal. La medida en que somos expuestos a la verdad presente, a la verdad de Dios en Cristo, empezamos a escuchar una y otra vez, que nunca nos cansamos cuando se le diga, usted está bendecido por Dios. Usted tiene un privilegio enorme con el Señor. Así que, redondeando todo lo que hablamos hoy, si tú tienes la mente de Cristo, debes obedecer a Cristo, aprender a Cristo, practicar a Cristo, y Cristo tiene que ser el primero en tu vida. Amén. Bueno. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad de ser espirituales, de poder llegar a comprender el plan divino, a poder llegar a comprender lo que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas en esta mañana a todos los que han escuchado, a los que pueden escuchar más tarde, a los que puedan, Señor, razonar y pensar que es importante ser espirituales, ajeno a lo que el mundo nos da. El pensamiento filosófico, mundano, pagano, debe estar lejos de nosotros, porque tenemos el espíritu superior, el espíritu de Dios. Bendice, Señor, esta congregación y bendice a todos aquellos que nos escuchan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.